Buenas tardes, damos inicio al encuentro número 6. En este caso vamos a tener para analizar, ¿sí? 1, 2, 3, 4 documentos, ¿sí? Voy a hacer referencia a que cada uno de esos documentos, ¿no?, tiene su número. Vamos a analizar desde el 4 hasta el documento número 7. Y van a también a identificar que al lado del nombre de cada documento van a tener el número de la clase. En este caso, la número 6, que es la correspondiente al día de hoy, ¿sí? Ustedes, el primer documento que van a tener es un artículo, el número 4 de la Constitución Nacional Argentina, ¿sí? El mismo expresa lo siguiente: el gobierno federal provee a los gastos de la nación con fondos del Tesoro Nacional, ¿no? Esto, en otras palabras, ¿no?, como si fuese que hay una caja con dinero, la cual, esa caja, ¿sí?, son los fondos del Tesoro Nacional que utiliza el gobierno, ¿sí?, para poder solventar determinadas inversiones, para poder solventar determinados gastos. Eso después sería materia de discusión si son gastos o si son inversiones, pero ya nos invitaría a pensar otra cuestión. No, entonces, lo que estamos acá pensando es cómo el gobierno nacional obtiene esos fondos para lo que sería el Tesoro Nacional, ¿sí? Por eso ustedes van a ver que tienen la consigna número 3 y que justamente está acompañado con clase 6, entre paréntesis. Es lo mismo texto de respuesta a las siguientes consignas. A. Explique con sus palabras cómo el Estado obtiene recursos para el Tesoro Nacional, ¿sí? Entonces, ahí vamos a volver a este documento, en este caso el documento número 4, y ahí van a tener, por ejemplo, formado del producto de derechos de importación y exportación, ¿no? Cuando hacemos referencia a la importación es cuando un producto de origen extranjero ingresa a nuestro país, ¿no? Por ejemplo, podría ser un liquid paper, ¿no?, origen China. El Estado tiene la potestad de ponerle algún tipo de impuesto, de arancel, que puede ser con la finalidad de recaudar para el Tesoro Nacional, o también podría ser pensado que busca otras finalidades, que eso lo pensaríamos después, ¿no? Entonces, en un principio lo utiliza en este caso para recaudar fondos, para hacer frente a las distintas obligaciones que tiene, ¿no? Digo, cómo le paga los sueldos a los policías, a los docentes, a los trabajadores estatales, ¿no? Necesita de recursos. Y cómo obtiene dólares el Estado Nacional, ¿no? Y acá estamos justamente observando, a partir de lo planteado en el artículo 4 de la Constitución Nacional, que el Estado, el gobierno nacional, obtiene fondos, por ejemplo, a través del cobro de derechos de importación y exportación. Un producto que se exporta al exterior también puede estar grabado con un impuesto. Bueno, después hace referencia en la venta de propiedades, ¿no?, y algunas cuestiones más. En definitiva, cuando se vende una vivienda, ¿no?, hay un impuesto que el Estado recauda. Y después dice de los empréstitos y operaciones de créditos que decrete el mismo Congreso para urgencia de la Nación o para empresas de utilidad nacional. Bueno, acá fíjense que es una cuestión que ustedes ya me estaban referenciando en la actividad pasada, donde decía que decrete el mismo Congreso, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el Congreso Nacional es el que tiene que habilitar, el que tiene que dar el visto bueno. El Congreso es el que tiene que votar para ver si el Estado contrata o contrae, mejor dicho, algún empréstito, que es un empréstito de operaciones de crédito, es decir, un préstamo. Una cuestión que con el FMI no se había cumplido, que ese préstamo que se solicitó no pasó por el Congreso, ¿no? Era algo que ustedes me planteaban. Bueno, a grosso modo, lo que voy a hacer es explicar con mis palabras este documento número 4. Ustedes después observarán documento número 5, documento número 6, documento número 7. A partir de esos tres documentos los van a leer y
van a dar respuesta a las siguientes cuestiones, ¿no? ¿De qué manera impacta en el Tesoro Nacional las decisiones políticas planteadas en los documentos 5, 6 y 7? Y la otra consigna es, ¿qué sectores de la sociedad se ven beneficiados con dichas decisiones políticas? Todo esto en un mismo texto, ¿no? Fíjense, documento número 5 en este caso hace referencia, yo voy a leer los títulos. Elevan de 2 a 5 millones el límite mensual de la compra de dólares, ¿no? Entonces, ¿esto le es beneficioso, le es perjudicial a las arcas del Estado? ¿Conocemos a alguien que compre entre 2 y 5 millones de dólares? ¿A quién beneficia? ¿No? Fíjense que en el documento número 6 dice la eliminación de retenciones mineras. ¿No? Esto que le estaba refiriendo, ¿no? Una retención, o que ahora vamos a referirlo, es una percepción, es un pago que realizan, por ejemplo, por exportar minerales, ¿no? ¿Quiénes? Las empresas mineras. Se le elimina la retención. ¿Esto es beneficioso para cada uno de nosotros, para el Estado Nacional? ¿No? ¿En qué lo perjudica? Lo mismo pensándolo con eliminación de retenciones a la producción agropecuaria. Fíjense que estas son noticias del 2015, son del 2016. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir también poder pensar la situación actual en la cual nos encontramos. Ustedes en la actividad pasada estuvimos observando que se pidió un préstamo, ¿no? Y algunos compañeros aducían de que había un déficit, entonces ese déficit, es decir, se gastaba más de lo que ingresaba, había que cubrirlo, ¿no? Que había que cubrirlo, por ejemplo, con un préstamo. ¿Habrá sido necesario pedir ese préstamo? ¿Sí? ¿Habrá sido necesario permitir que una persona se lleve entre 2 a 5 millones de dólares? ¿Quiénes serán los que compran? ¿Tendrá que ver eso con la bicicleta financiera? ¿Ha sido beneficioso para el Estado la quita de retenciones a quienes explotan los recursos naturales? ¿Eso habrá beneficiado a una mayoría? ¿No se habrán perdido a partir de ahí una serie de ingresos importantes? ¿Habrá sido necesario recurrir al Fondo Monetario Internacional o cobrándole estos impuestos a estos sectores que son la mayoría o son la minoría, ¿no? Eso tenemos que identificar. El Estado no tendría esos recursos necesarios, ¿no? Esos de 2 a 5 millones de dólares no fueron, insisto, dinero que el Estado perdió. No habrán sido quizás parte de los préstamos que se ha solicitado. Hay varias cuestiones que las iremos trabajando clase tras clase. En un principio, insisto, la consigna número 3, que ustedes tienen entre paréntesis clase 6, van a tener que explicar las consignas que están dentro de ella en un mismo texto. Insisto, la primera de ellas es explicar con sus palabras cómo el Estado tiene recursos para el Tesoro Nacional, documento número 4. La B, de qué manera impacta en el Tesoro Nacional las decisiones políticas planteadas en los documentos 5, 6 y 7 y qué sectores de la sociedad se ven beneficiados con dichas decisiones políticas. ¿Sí? Básicamente esa consigna número 3 es la correspondiente a la clase número 6. Recuerden que el trabajo no se entrega todavía, que este trabajo está compuesto por las clases 5, 6, 7 y 8, por lo cual nos quedan 2 clases por delante y recién en la octava vamos a tener que realizar la entrega de este trabajo. Les deseo que tengan una buena semana y seguimos comunicados a través de WhatsApp. Hasta luego.